Dios le bendiga en esta preciosa hora a todos nuestros oyentes y también a cada hermano y hermana que nos oye, a cada uno de los líderes y pastores en los diferentes lugares de este departamento del Guaviare y también parte del Meta y parte aún del Caquetá. Dios les bendiga a todos. Es un gozo poderles saludar y desearles a todos que el Señor les bendiga. Les saludamos fraternalmente, un abrazo para todos. Esperamos que el Señor sea derramando sobre sus vidas de las más abundantes y preciosas bendiciones del Señor. Dios conoce su momento en que está pasando. Hay momentos en la vida en el cual pueden haber situaciones, temores, angustias, enfermedades, pero quiero decirle que el Señor Jesús es nuestro ayudador. Dice la palabra que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones, que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeré?, dijo el salmista. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? En este día quiero hacer una oración que reciba del Señor su bendición, pidiéndole al Señor que nos dirija y que Él nos bendiga. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, clamamos en este momento, oh Dios, por todos los radioyentes que están en sus diferentes lugares, en el cual tú conoces cada momento que está pasando, Señor. Pero tú eres un Dios grande y poderoso que puede levantar, romper las cadenas, sanar, levantar, dar vida, fortaleza, en el nombre de Jesús. Padre, bendice este programa y proclamo el poder y la gloria de Dios sobre cada vida. Muchas gracias, Señor. Amén. En este día les invito para que abran la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 10, que dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Voy a hablar bajo el tema el hombre en su estado caído. La palabra de Dios nos habla y nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hay una pregunta: ¿quién lo conocerá? Cuando meditamos acerca de la pureza y la felicidad del hombre en su primer estado en el huerto del Edén, y también comparando esa escena con el hombre pecaminoso, depravado y desdichado en la actualidad, usted podrá darse cuenta que por lo menos de una parte de lo que perdió el hombre en la caída, sabemos que en el principio Dios hizo todo bueno, el hombre estaba en el huerto del Edén, pero después de su caída vino una desgracia para el ser humano a causa de la desobediencia. Es necesario estudiar la depravación y la desdicha del hombre caído para poder entender también la grandeza de la bondad y el amor compasivo de Dios. Solo ese gran amor de Dios pudo reconciliarnos con Él. Satanás se presentó en el huerto del Edén y dijo lo siguiente, y le dijo a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Y el diablo le dijo: no, eso es mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que si ustedes toman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes serán igual a Dios, seréis como Dios. Y de esta manera la serpiente utilizó su astucia para llamar la atención de Eva y fue víctima de este engaño de las tinieblas. Cuando hablamos de la caída del hombre, lo primero que podemos ver es el descuido.
al prestarle atención al diablo. Eva se olvidó de la veracidad y bondad de Dios y de las bendiciones maravillosas de las cuales gozaba. Ella lo tenía todo, estaba en el huerto del Edén, tenía el gozo del Señor, la abundancia, no estaba aguantando hambre. Pero el diablo le hizo creer que ella estaba mal, que ellos estaban mal, que necesitaban hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Entonces vemos nosotros un descuido. Ella escuchó al enemigo de Dios y este fue su primer error. Cuando nosotros nos descuidamos en la vida espiritual y en lugar de oír la voz de Dios, oímos la voz del diablo, la voz de las tinieblas, porque el diablo habla también. Entonces vemos nosotros que la caída del hombre vino por el descuido. Cuando nos descuidamos, el diablo toma ocasión. ¿Y cuántas vidas están siendo engañadas? ¿Cuántos están descarriados? ¿Cuántos no han vuelto a la iglesia? ¿Cuántos han desistido de buscar a Dios? ¿Cuántas vidas han desistido y han retrocedido porque el diablo los ha engañado? Y muchos de ellos han dicho, bueno, no voy a la iglesia, no busco a Dios porque me miran mal, porque me señalan, cuando esto a veces no es cierto, porque el diablo, cuando el hombre se descuida, le mete en la cabeza una cantidad de cosas, le mete en el corazón un poco de basura, en la mente un poco de cosas para engañarlo, que el Señor lo reprenda. Vemos nosotros entonces que la caída del hombre, primero es por el descuido. Segundo, por la incredulidad. Eva dudó de lo que Dios dijo. Ella no hubiera creído las palabras del diablo. Cuando el diablo le dijo, no, si usted desobedece no va a morir. El diablo le dijo, no moriréis. Si no hubiera dudado de lo que Dios había dicho, moriréis. Si la mujer no hubiera transferido su fe y confianza de Dios a Satanás, ella nunca hubiera codiciado el fruto de aquel árbol. Y si ella hubiera creído a Dios, entonces el fruto prohibido no hubiera parecido bueno para comer, ni agradable a los ojos, ni codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces podemos ver como segundo punto la incredulidad, que la caída del hombre fue y ha sido por la incredulidad, por no creerle a Dios. Dios ya había hablado, Dios ya le había dicho, si ustedes hacen esto, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a morir. Pero vino el diablo con sus palabras, vino el diablo con sus halagos, con sus cosas, y empezaron a dudar de la palabra de Dios. ¿Y cuántos están dudando de lo de Dios? ¿Cuántas vidas son incrédulas? ¿Cuántas personas no creen en la palabra, no creen en lo que Dios ha dicho? La incredulidad es lo opuesto a la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por esa incredulidad, el pueblo de Israel, mucho pueblo, de los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida, porque se cristalizó en ellos la incredulidad. Y la incredulidad hizo que ellos se devolvieran, que ellos entonces dijeran, no, esto es mentira, de lo que Dios nos ha hablado, de lo que Dios nos ha dicho es mentira. Y entonces cayeron en el desierto postrados y no hubo quien los levantara. También la caída del hombre ha sido por la codicia. Si vemos nosotros, la codicia ha sido algo tremendo en el ser humano. Eva quiso ser igual a Dios, de la incredulidad nació la codicia. Después que Eva se olvidó de la bondad y del amor de Dios, la codicia se apoderó de ella. Eva gozaba de mejores cosas de las que el tentador pudo ofrecerle, pero la codicia la cegó y la guió a ilusiones vanas.
porque la codicia es dañina. Empezó a codiciar cosas que le iban a traer muerte, que le iban a traer destrucción. ¿Cuánta gente está codiciando el pecado, está codiciando lo malo, está codiciando lo que le puede traer la condenación eterna? Y hoy en día el mundo está ciego a causa de la codicia, porque la codicia cega el entendimiento y vienen ilusiones vanas. ¿Cuántos jóvenes están codiciando las cosas del mundo? Pero todo eso les trae una caída. Como cuarto punto también vemos nosotros la desobediencia. La codicia unida a la ceguera espiritual impulsó a Adán a extender la mano para coger el fruto prohibido. Ella desobedeció, y a causa de su desobediencia y la de su marido, el pecado entró en el mundo. Cuando desobedecemos al Señor, entonces viene miseria a nuestras vidas. La desobediencia trae destrucción. La desobediencia nos lleva a andar por caminos totalmente ajenos de la vida de Dios. Cuando desobedecemos al Señor, la desobediencia trae consecuencias, porque cuando desobedecemos al Señor, entonces los cielos se cierran. Cuando desobedecemos al Señor, perdemos las bendiciones de Dios. Cuando desobedecemos al Señor, esto nos trae miseria. Por eso es mejor obedecer al Señor a pesar de los obstáculos. Es mejor obedecer al Cristo de la gloria. Es mejor obedecer al Señor antes que a los hombres, porque muchos no obedecen al Señor por causa de los amigos, por causa de la familia, y dicen, no obedezco a Dios porque ¿qué van a decir mis amigos? No obedezco a Dios porque ¿qué van a decir mis amigas, mi familia? Pues déjeme decirle que es mejor obedecer a Dios, porque Él es el que nos levanta, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. Otra de las cosas de la caída del hombre es la muerte. Dios había amonestado a Adán y a Eva, no comeréis del fruto, para que no muráis, del fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero vemos nosotros que la desobediencia vino a Eva. Hicieron lo que no deberían hacer. La desobediencia trajo consigo la muerte. El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Adán y Eva ya estaban muertos espiritualmente. La palabra dice, el alma que pecare esa morirá. Y estaban muertos espiritualmente. Aunque ellos andaban y estaban ahí, bueno, pero espiritualmente estaban muertos. El hecho de que Dios impidiera que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado pecaminoso, confirma que la muerte física entró también. Y el hombre se convirtió así en un ser mortal. El hombre murió espiritualmente, murió físicamente, murió moralmente. Y en esta primera transgresión tenemos una descripción de lo que sucede cada vez que un ser humano tentado a alejarse de Dios cede a la tentación y cae en pecado. Juan se refiere a la tentación como los deseos de la carne, como los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En 1 de Juan 2:16, estos tres corresponden en lo que Eva vio o se imaginó que vio. Dice la palabra que vio que era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Estas cosas también se vieron cuando el diablo trató de destruir al Hijo de Dios en la tentación en el desierto. La diferencia entre Eva y Cristo fue que Eva cedió mientras que Cristo venció. Cuando el tentador se nos presenta, no existe otro lugar de seguridad para nosotros sino solo al pie de la cruz de Cristo. Es el Señor el que se glorifica en nuestras vidas. Es el Señor el que nos levanta, es el Señor el que obra con poder y gloria. Cuando vemos nosotros la condición del hombre caído, el hombre caído está muerto espiritualmente. Pablo describió el estado del hombre caído de la siguiente manera, cuando él habló y dijo que el hombre está muerto en sus pecados y delitos. Y otra vez lo escribe a Timoteo, para los que se entregan a los placeres viviendo esta muerte que es por causa del pecado. Entonces vemos nosotros que la condición del hombre caído está muerto espiritualmente. La condición del hombre caído es un hijo del diablo. Pablo se dirigió a
a Elimas como hijo del diablo cuando él se opuso a la obra del Señor. Cristo reprendió a los fariseos de forma semejante cuando los amonestó diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él ustedes hacen. De tal manera que cuando alguien hace lo que el diablo le dice, entonces eso dice la palabra. Aunque es un término fuerte, pero Jesús le dijo a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacen, porque el diablo pecó desde el principio y sus hijos pecan juntamente con él. Cuando el hombre se aleja de Dios, se convierte precisamente en un hijo de las tinieblas. También cuando el hombre, la condición del hombre caído, tiene una mente rebelde, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. Pero también dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En 1 Corintios 2:14 dice la palabra del Señor y muestra esto: el hombre natural no puede discernir lo espiritual. Y estos versículos muestran por qué el pecador siempre posee una mente desobediente y rebelde, porque el hombre se opone al Señor. Cuando hablamos de rebeldía, es aquella persona terca que no quiere obedecer al Señor y que tiene argumentos, así como el hijo se rebela contra el padre y no quiere obedecer a los padres, así también el hombre se rebela contra Dios. Y esto trae consecuencias a su vida, consecuencias presentes, pero también futuras. El hombre caído de la gracia de Dios tiene un corazón malo. Dice en Hebreos, y habla del corazón malo de incredulidad. Y es otra manera de decir que engañoso es el corazón del hombre caído, más que todas las cosas, y perverso. La única manera de quitar este corazón malo es someternos a Dios, es recibir a Jesucristo como Salvador y Señor, convertirse y permitir que Él reemplace ese corazón malo por un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Cuando el hombre está caído de la gracia del Señor, es una criatura corrompida. Para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, dice Tito, capítulo 1, versículo 15. Este versículo describe la total depravación del hombre. Y no es de maravillarse que Pablo escribiera que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No hay cosa como un hombre bueno, porque en Cristo Jesús Él nos transforma y Él borra nuestras rebeliones y cambia nuestro corazón por un corazón nuevo. Por eso cuando estamos caídos del Señor y la caída del hombre trae esto, que es una criatura corrompida, el hombre se corrompe. Por eso vemos nosotros lo que sucede en nuestro mundo, vemos el pecado cómo avanza, cómo abunda, el pecado cómo ha rebosado la copa del Señor. Vemos nosotros hoy en día que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Hoy en día se está legalizando el pecado en todo el mundo. Los gobiernos legalizan el pecado de tal manera que la persona que peca contra Dios ya es una persona que es normal, y el mundo se está acostumbrando a pecar contra Dios, pero el mundo se ha corrompido porque la persona lejos de Dios se corrompe, porque solamente la presencia de Dios es la que puede purificar el alma, la que puede purificar el corazón. Solamente la presencia del Espíritu Santo es la que puede manifestarse en nuestras vidas y hacernos libres para su gloria y para su honra. Solamente la presencia del Señor, el hombre caído del Señor. Y el hombre caído precisamente es una persona que está totalmente apartada del Señor, es hijo de ira.
entre los cuales también dice la palabra, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. He aquí en maldad he sido formado, dijo el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Los hombres en este estado no ven la ira que les espera, porque están ciegos espiritualmente. El hombre caído está o es hijo de ira, y también el hombre caído está bajo la condenación. El que no cree ya ha sido condenado. Y dice la palabra, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, cuando se manifieste allí el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios, pena de eterna perdición, entonces los malos, dice la palabra, serán trasladados al Seol. Toda la gente se olvidan de Dios. Y notemos que la condenación ya existe en esta vida y la consumación de ella vendrá a la eternidad. Así que, mi amado hermano y amigo, esperamos que el Dios del cielo se glorifique en su vida, porque el que está sin Cristo no tiene esperanza. No hay esperanza para el hombre. Y cuando no hay esperanza, es triste, porque después que el hombre está sin Dios, no hay esperanza en el sentido de que si se condena, no puede salir de la condenación eterna, no puede salir del lugar de tormento. Pero Jesús, mientras estemos vivos, el hombre puede buscar a Dios y hay esperanza para ti. Amigo y hermano, hay esperanza para su vida. Cristo Jesús lo puede levantar. El Señor se puede glorificar en su vida. Aproveche la oportunidad que tiene de buscar a Dios, y que el Dios Todopoderoso es el que le puede bendecir y le puede levantar. Amado Dios, te pedimos que te glorifiques y que obres de una manera especial. En el nombre de Jesús, si usted ahí en donde está puede repetir esta oración, repita la siguiente oración. Señor Jesús, yo te ruego que me perdones. Límpiame con tu sangre preciosa, lávame más y más de mi maldad, e inscribe mi nombre en el libro de la vida, y hazme tu hijo, en el nombre de Jesús.